La operación en Santa Marta es un proyecto transitorio por 2 años para hacer la operación total, gestión comercial, operativa, el tratamiento de agua de la ciudad de Santa Marta, que tiene aproximadamente unos 110.000 usuarios. Es transitorio porque actualmente se está estructurando un proceso licitatorio a 30 años que incluye como toda la renovación de la infraestructura y una inversión más o menos de unos 200 millones de dólares. El reto más grande que teníamos era que a los 2 días de haber empezado la ejecución, haber abierto nuestras oficinas aquí en Santa Marta, teníamos que empezar las actividades operativas. Ese fue el gran reto porque teníamos que ya estar en terreno, haciendo todas las actividades que emanan después de una gestión comercial de acueducto y alcantarillado. Con la implementación de Open aquí en Santa Marta, yo creo que se implementó algo más que un sistema, se implementó una metodología de trabajo que tiene Veolia en todos los contratos de acueducto en Colombia y en otros países de Latinoamérica. Porque gracias a la experiencia que teníamos de anteriores implantaciones hemos sido capaces de arrancar este proyecto de forma autónoma. Nosotros hemos podido, a través de eso, recibir mensualmente 5.000 requerimientos. De eso le damos inmediatamente una respuesta en el call center, porque estamos canalizándola hacia el área correspondiente a través del Open, y esa área está generando su trabajo prácticamente en línea. Entonces la persona está siendo atendida en un lapso de 24 horas, que son los tiempos que más o menos tenemos estipulados para visitar a los usuarios en los predios. Con el equipo de trabajo de facturación, pues digamos que no hubo ningún tipo de problemas. Las personas tomaron muy rápido pues, la enseñanza, se adaptaron fácilmente. Digamos que nosotros empezamos a hacer operaciones de lectura 2 días después de empezar Veolia acá en la ciudad de Santa Marta, y por lo cual pues, se requería de que a la mayor brevedad pues, las personas encargadas de este proceso pues, tuvieran el mayor conocimiento, de manera que no se viera afectado pues, la operatividad del sistema. Nosotros por lo menos hemos tenido un crecimiento. A la primera factura emitida teníamos un porcentaje de recaudo del 23%. Ya al segundo mes, haciendo esas actividades, pasamos al 33%. Al siguiente mes que emitimos factura, esa primera factura, ese primer recaudo subió al 37% y ahora estamos cerca del 40%. O sea, hemos tenido un crecimiento exponencial en el recaudo que logramos hacer en la primera facturación. ¿Qué ganamos con tener Open? Obviamente que la idea de, pues digamos, de Casa Matriz, de Veolia, es que tengamos un estándar de producto, ¿no? Es decir, que todos los contratos se alineen con el mismo software y por ende podamos tener procesos estandarizados, que eso es lo importante. Antes no lo teníamos, cada quien tenía su propio sistema, pues teníamos soporte de un lado, de otra empresa, distintos proveedores, y los procesos como que no eran similares, entonces era muy difícil poder, digamos, como compañía, pues precisamente estar controlando los procesos de forma global. Open también nos permite obtener cualquier tipo de reportes en cuanto a la eficiencia de cada uno de ellos una vez terminan las actividades operativas. Por el tema de lecturas, por ejemplo, nosotros iniciamos con un porcentaje de eficiencia del 95%. Y a corte del día de hoy pues tenemos una eficiencia cercana al 97.5%. Digamos que durante los últimos 5 meses pues, de los 86.000 predios que tenemos medidos que salen a lectura, hemos ido subiendo mes a mes ese porcentaje de eficiencia operativa de cada uno de ellos. Lo mismo ocurre también con las revisiones internas. Las revisiones internas también han ido subiendo en cuanto a efectividad. Ahora mismo pues estamos manejando una efectividad en las revisiones internas cercana al 98% y digamos que eso es un indicador pues excelente, pues teniendo en cuenta que llevamos 5 meses de operaciones. Nos ha permitido tener una herramienta muy robusta en la cual hemos construido un core model donde tenemos registrados todas nuestras metodologías de trabajo, todos nuestros procesos, y gracias a eso se ha conseguido este desafío de arrancar este contrato en un solo mes.